La actualización de una de las plataformas más potentes para crear realidad aumentada ha generado mucho interés por parte de la comunidad, sobre todo por la aparición de un conjunto de funcionalidades relacionadas a la inteligencia artificial generativa. ¿De qué manera Lens Studio de Snapchat nos permite utilizar esta inteligencia artificial? De esto hablaremos en este video, así que te recomiendo que no te lo pierdas. Y por supuesto, dejaré algunos archivos en mi Patreon, así que ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Hace poco lanzaron Lens Studio 5, mucho más ligera, versátil y potente. Esta ahora contiene una suite llamada Gen AI, donde podemos ver varias soluciones de inteligencia artificial. Para comenzar a usarlo, es necesario descargar la última versión. Ya sabes, entras a su web y asegúrate de descargar la versión 5. Una vez hecho esto, te aparecerá el home totalmente limpio e indicando qué tipo de experiencia quieres desarrollar. También vemos las plantillas. Vemos que aparece una interesante opción que se llama Camera Kit. De eso hablaremos en otro video. Te va a encantar, eso sí. Bueno, retomando. Entramos al proyecto para Snapchat. Se cargó muy rápido y sin problemas. A la mano derecha veremos un botón que dice Gen AI Suite. Presionamos. Aparecen 4 opciones y abajo aparece también un chat. Pero si presionamos este botón, veremos todas las opciones disponibles. La primera es ML Face. Aquí lo que haremos es generar un rostro muy realista utilizando entrenamiento Machine Learning. El proceso es sencillo. Primero tienes que elegir un preset. Si no sabes qué elegir, quédate con Default. Luego tendremos la opción de generar este efecto, ya sea escribiendo un prompt o eligiendo un conjunto de imágenes. Y más abajo existe una extensa personalización para hacer que tu proyecto sea lo más realista posible. En nuestro caso usaremos imágenes. Y es un clásico usar las imágenes de Van Gogh. En este caso serán los retratos de este pintor. Podemos elegir entrenar de manera predeterminada nuestro efecto. Le damos clic a Generate y esperamos. Esto puede tardar entre 10 a 15 minutos. Luego veremos el resultado haciendo clic a la imagen. Si no te gustó el resultado, puedes seguir personalizando y luego darle clic a Update. Pero en mi caso vamos a continuar. Vamos a crear el modelo. Y esta acción puede tardar alrededor de 6 horas, pero lo bueno es que puedes dejar este proceso corriendo mientras nosotros seguimos avanzando otras cosas. Cuando veas las diversas fotos y cómo se aplica el efecto en el rostro, podemos darle clic a importar. Eso sí, debes estar seguro de que este es el efecto que quieres. Inmediatamente se agrega al flujo de trabajo sin problemas. Y podemos ver inmediatamente cómo cambia la apariencia de la persona en el video. Perfecto. Vamos a probarlo. Mi rostro se ve como si fuera una pintura al estilo Van Gogh, aunque no tan preciso, y esto se debe, creo, a los diferentes colores y estilos que apliqué para entrenar al modelo. Sin embargo, se ve muy bueno. ¿Qué otros estilos se te ocurren? Probemos otra funcionalidad, Immersive ML, es decir, que ya todo el escenario va a transformarse en un estilo o apariencia que entrenemos, no solo el rostro. Vamos a utilizar imágenes de las pinturas de Van Gogh. Seleccionamos. Y ahora sí, esperemos. Entramos a ver el resultado. Ya sabes, pasa por toda la serie de fotos para ver cómo esta tecnología se está aplicando o cómo se vería el resultado final.
Si te convence el resultado, vamos a entrenar el modelo. Toma mucho tiempo, así que puedes avanzar otras cosas. Cuando termine, puedes darle clic a importar, y así como el primer ejemplo, el archivo se implementará en el proyecto. Este sería el resultado. Todo el espacio se ha convertido en una pintura, no solo mi rostro, sino también el fondo, el impacto de la luz en el techo, absolutamente todo. Y este proceso es increíble, pues antes nos tocaba trabajar todo esto por separado y usar nuestra máquina. Recuerdo haberme pasado más de 6 horas sin mover la computadora porque podía fallar algo. Ahora esto no sucede. Probemos otra funcionalidad, el 3D Asset. Esta funcionalidad es básicamente lo que ya hemos mostrado antes con LumaGen. Vamos a generar un objeto 3D a partir de una imagen o texto. Crearé un prompt. También agregaremos negative prompts. Y avanzamos. Primero tenemos que elegir la imagen previa para luego transformarla en 3D. Usaré esta imagen. Generamos. Felizmente, esto no demora tanto como las otras opciones. Así se ve. Importamos el archivo al proyecto. Como verás, ya está en la jerarquía de trabajo, pero se ve flotando. Aquí lo que podemos hacer es ajustar las propiedades para tratar que tenga cierto sentido en la experiencia. Lo lógico es que este oso panda aparezca en un marcador o en un tracking como la mano. Algo así como esto. Acá vemos cómo el oso panda sentado en el sofá se mueve con el movimiento de la mano. Y date cuenta que el modelo 3D es más low poly que algo súper definido. Posiblemente estén mejorando en ese aspecto, pero lo que sí es cierto es que estas experiencias AR necesitan que los archivos pesen poco y este modelo 3D es sumamente ligero, así que está bien por ese lado. La siguiente funcionalidad es Head Morph. Básicamente es poder usar modelos 3D para agregarlo en la cabeza y generar animaciones interesantes al momento de interactuar con el objeto. Usaremos un prompt aleatorio. Generamos. Esperamos unos minutos. Este es el resultado. Si te gustó, agrégalo en el proyecto. Y automáticamente lo veremos en el video preview. No hay mayor ciencia en esta herramienta. Es buena y práctica para cortar procesos. Las siguientes funcionalidades son más fáciles de crear. Tenemos Face Mask, que básicamente crearemos una máscara 2D a través de prompts específicos. Lo más interesante es que la generación es muy rápida. Acá la tenemos. También tenemos PBR Material, que es muy similar al anterior, con la diferencia que aquí crearemos un material para aplicar donde se te ocurra. El resultado es muy bueno. Yo usé un prompt sencillo. Precioso, ¿verdad? Finalmente tenemos la creación de textura, que ya podría considerarse como la generación típica de imágenes sencillas con IA. Así de básico. Esto te puede ayudar a crear fotos o imágenes para tus proyectos según tus necesidades. Finalmente tenemos la opción Ask, que es nuestro asistente de creador de realidad aumentada. Pregúntale lo que quieras sobre Lens Studio, formas de creación y consejos, y él te va a responder claramente con pautas y procesos. Me encanta esta opción, es muy útil. ¿Qué te parece esta suite de inteligencia artificial generativa? De hecho, voy a utilizarla bastante. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like, comenta y por supuesto suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo.
Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.